Buen día, estudiantes. Miren, les grabo este video con el fin de repasar sobre todo algunos elementos que son importantes y que estuvimos revisando durante el curso. Vale la pena que tengamos en cuenta esto, que al final de cuentas forman las bases que de alguna manera regulan, sobre todo deberían de regular lo que es la educación en México, ¿no? La idea es repasar cómo fue que se conformó este marco jurídico eh, del sistema educativo nacional, pero retomando los inicios de la educación en México, ¿no? ¿Cómo fue la educación en México? Cómo es que llegamos a esta educación que tenemos actualmente? Son algunas de las preguntas que tratamos de responder en este primer elemento, primer parcial. Entonces, la idea es retomar a qué nos referimos con esto de la conquista, qué pasó durante la conquista en términos educativos principalmente, cómo fue la educación en un periodo de la independencia, ¿no? Durante la independencia y posterior a la independencia, pero retomando ya el asunto de la guerra de reforma, ¿no? Son aspectos que estuvimos comentando. Y posterior a esto ya entraríamos a repasar, va a ser un vídeo breve, ¿no? La idea es repasar todos los temas y bueno, iniciar con este asunto de cómo fue que se consolidó la educación en México para entonces entrar de lleno a este asunto que tiene que ver ya con el marco, con la conformación del marco jurídico. Y en este primer parcial revisamos nada más el artículo 3, ¿no? Entonces la idea es repasarlo. Les sugiero que traten de tomar notas, que no se les pase este asunto de las notas, ¿no? Eh, Retomen lo que sea pertinente. eh, y bueno, incluso si tienen alguna duda, pues avísenme, ¿no? Pero bueno, la idea es repasarlo. Este, entonces, bueno, tenemos un periodo inicial que es la conquista, ¿no? La conquista que duró aproximadamente unos 3 años, ¿no? En lo que se establecieron ya los españoles en lo que era, en lo que era este territorio mexica, ¿no? Em, Llegan los españoles aquí al territorio americano y lo primero que hacen es tratar de intercambiar recursos, ¿no? Aquí en la imagen se puede ver un escenario un tanto violento, pero realmente hay indicios que indican que la situación fue un poquito más compleja que solo eso, ¿no? No es como que llegaron y se armó una guerra automáticamente, sino que se empezaron a negociar algunas cosas, se empezaron a intercambiar cosas que tanto a los originarios le interesaban como a los extranjeros, ¿no? De pronto los aztecas o mexicas, ¿no? Como propiamente se les debe decir, empezaron a intercambiar, bueno, a permitir que que los españoles obtuvieran recursos naturales, ¿no? De este territorio, oro, plata principalmente, y más adelante se empezó a configurar una relación de esclavismo, ¿no? De ahí que entonces están estas ideas de que bueno, España se aprovechó en gran medida de, de los originarios, ¿no? De los mexicas, aunque hay autores que indican lo contrario, ¿no? De pronto hay quienes dicen, no, fue más bien una cuestión de negociación, incluso hay quienes dicen que todos los mexicas que murieron, no todos, pero sí en gran medida, una gran cantidad fue debido a la viruela, ¿no? Que era una enfermedad que no existe aquí y la trajeron los españoles, pero no tanto como un asunto de una guerra, ¿no? Entonces, ya esto depende de cada autor que revisemos, ¿no? Hay un montón de versiones, pero lo importante es ver que mientras nosotros les dimos unas cosas a los españoles, ellos nos dieron otras cosas y algunas otras tantas nos las impusieron, ¿no? Por un lado, pues el idioma español, algunos aspectos relacionados con contabilidad, pero sobre todo con cuestiones de aprender a, a contar, leer y escribir, ¿no? Eh, en ese sentido, pues también nos enseñaron la religión, ¿no? Las creencias que ellos tenían, que un poco más adelante se convirtió ya en una especie de imposición, pues, ¿no? Ya no había cabida, pues, para creer en otra cosa y poco a poco se fue imponiendo, ¿no? Esta religión que es la religión cristiana, ¿no? Y específicamente el catolicismo. Entonces, se generó inmediatamente un sistema de educación, ¿no? Un sistema de educación que tenía diversas características, ¿no? Por un lado,
se decía que la educación se realizaba a través de indígenas que ya habían sido instruidos, ¿no? De pronto, los españoles pues ya habían logrado comunicarse de alguna manera con alguna parte, ¿no? de la comunidad, y entonces ellos se encargaban de educar al resto de los indígenas que todavía no han sido educados en términos de lo que consideraban importante, ¿no? Los españoles. Entonces, no era que hubieran un montón de españoles enseñándole a un montón de mexicas, sino que le enseñaban a algunos cuantos y esos cuantos se encargaban de enseñarle al resto de la comunidad. ¿Qué les enseñaban? Bueno, les enseñaban esto que tenemos por acá, ¿no? Religión, contabilidad e idioma. Entonces, bueno, esto se realizaba de esta manera, ¿no? Predominaba muy fuertemente el adoctrinamiento religioso y por esto mismo es que a este periodo en términos educativos se lo conoce como el proyecto educativo evangelizador, ¿no? Tenemos a los españoles hablándonos del evangelio, ¿no? De esta creencia que es el catolicismo y poco a poco se fueron reconfigurando las creencias que tenían los mexicas, ¿no? Se fueron adaptando, pero en algunos casos fue una imposición como tal, ¿no? El método de enseñanza ya más adelante, o sea, ya imagínense, el periodo de la conquista duró aproximadamente 300 años. Imagínense todo lo que pudo haber pasado en 300 años. Habían unas creencias, ¿no? Con respecto a una diversidad de dioses y llegan llega este proyecto educativo evangelizador y bueno, imagínense, ¿no? Generación tras generación enseñándonos que teníamos que creer en otra cosa. De tal forma que durante 300 años se nos enseñó principalmente que teníamos que creer en una religión, ¿no? En una religión que es la religión que trajeron los españoles y, y de esta manera es que se reconfiguró el sistema de creencias que teníamos y y bueno, ¿no? Se terminó convirtiendo ya en una población enormemente eh, católica, ¿no? Entonces, la iglesia, pues, por un lado, permitió un montón de cosas en términos educativos, ¿no? No fue solo la religión lo que vino a imponer la iglesia, sino que además algunos otros aspectos de enseñanza, pues, ¿no? Sí era la prioridad hablar del evangelio, pero entre eso también se enseñaba algunos aspectos relacionados con contabilidad, con el idioma español, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el método de enseñanza que se utilizaba era a través de premios y castigos. En ese entonces había lemas de este tipo, ¿no? Como el de la letra con sangre entra, y entonces esto reconfiguraba, ¿no? La misma relación que había, ¿no? Entre los españoles y los originarios, y ya era un asunto un poco más de esclavismo, pues, ¿no? Y cuestiones de este tipo. Se dice además que se segregaba a la población según su rango social, ¿no? De pronto, ya más adelante, ya no en el siglo XVI necesariamente, ya un poco más adelante se empieza a, se empiezan a diversificar, ¿no? Estos rangos sociales, pues, ¿no? De pronto había gente que era mestiza, habían criollos y no todos tenían los mismos derechos, ¿no? Entonces había gente que estaba segregada de una manera muy, muy cruel, ¿no? Eh, pero bueno, lo pertinente, lo que hay que rescatar de este periodo de la conquista es precisamente esto que está por aquí, ¿no? Este, esto que está por aquí, que es lo que se nos enseñó durante este periodo, ¿no? Hubo un periodo de conquista, ahí fueron los primeros indicios de una educación en el país, pues, ¿no? Y bueno, vino debido a todo este asunto que fue la conquista. Bueno, posterior a esto, imagínense, ¿no? Hablamos de que duraron 300 años educándonos de la misma manera. Todo esto siguió y ya aproximadamente a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, empezaron a haber disputas, ¿no? Disputas no entre gente de diferentes religiones, pero sí entre gente que consideraba que la iglesia no estaba siendo justa con la forma en que manejaba, en que intervenía en las decisiones del Estado, pero también
Esto unado a la forma en que manejaba el asunto educativo, ¿no? Había gente que decía, bueno, los criollos, había gente que no estaba de acuerdo con eso, pues, ¿no? Simplemente decían, a ver, ¿por qué un español, entre comillas, de raza pura, tiene más derechos que yo, ¿no? Y empezaron a levantarse un montón de conflictos, empezó a tener gente un montón de inconformidades, y este conflicto tan fuerte que había desde la percepción acerca de cómo, qué tanto tenía que intervenir la iglesia, empezó a renacer desde ese entonces, ¿no? Entonces, empezaron a haber disputas, se empezó a hablar de que, a ver, es que México debería de ser independiente, no debemos de todo el tiempo estar dependiendo de los españoles, empezaron a crear conflictos también en ese sentido, hasta que llegamos a lo que fue la independencia, ¿no? La independencia de México fue una guerra que duró aproximadamente 11 años. Fue una guerra fuerte, ¿no? Que tuvo un montón de implicaciones en lo que fue México, ¿no? Em, en ese entonces, bueno, teníamos otra forma de enseñar. No había como tal escuelas, ¿no? Ocurrió el asunto de la independencia, ¿no? Ya de pronto México, ganó la guerra y bueno, quedaron listos, ¿no? Como un país, entre comillas, independiente, ¿no? Y listo, se quedan con las riendas del país y empiezan a cuestionarse, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Acabamos de pasar por una guerra de 11 años, no tenemos dinero, ¿cómo podemos echar a andar la educación? Y entonces empezaron a ocurrir un montón de cosas, ¿no? El método de enseñanza generalmente estaba orientada a esto, ¿no? Un solo profesor enseñaba de 200 hasta 1000 alumnos, ¿no? Un solo profesor. Imagínense, ahorita algunos profes se quejan de que pues tienen grupos de 50 estudiantes, o imagínense tener grupos de 1000 alumnos, ¿no? El asunto es que no había dinero en el estado para poder pagarle a los profesores, ¿no? Era un problema enorme, pues, ¿no? Y no había muchos maestros, entonces se usaba mucho algo que le decían monitores, ¿no? Que era que de pronto un profesor estaba dando una clase y si había un estudiante sobresaliente o que fuera un poco más avanzado, en ese estudiante se apoyaba el profesor y él se encargaba de educar al resto del grupo, ¿no? Pero era muy complicado y entonces, la iglesia empezó a decir, a ver, pues yo puedo apoyar, ¿no? O sea, en ese entonces todavía no se lograba que como tal la iglesia se despegara completamente del Estado, ¿no? Recordemos que era México un país que tenía 300 años bajo un adoctrinamiento religioso, pues, ¿no? Entonces, incluso la gente que quería la independencia y que México fuera un país que no dependiera de otro, incluso ellos eran muy católicos, pues, ¿no? Sus papás, sus abuelos fueron católicos también. Entonces la iglesia todavía estaba muy metida en el asunto del Estado, pero resulta que los religiosos, pues, muchos eran extranjeros, pues, ¿no? Entonces se generaban, se generaban conflictos también en ese sentido, porque los intereses eran muy diversos, pues, ¿no? La iglesia tenía como tal sus propios intereses. Ellos tenían terrenos, cobraban impuestos a la gente por vivir ahí, y era gente que no tenía ni trabajo, pues, entonces, eh, había un montón ahí de conflicto en términos del poder que tenía la iglesia, ¿no? En el país, en términos políticos. Sin embargo, México no tenía muchas alternativas, ¿no? No tenía mucho para dónde hacerse. Y entre ese periodo, ¿no? Durante la independencia, pero sobre todo recién acabando la independencia, la iglesia comenzó a absorber gastos de los que implicaba el tener escuelas, ¿no? Eh, en las iglesias se enseñaba, pues se daba educación y en muchos casos la iglesia contribuía, pues, ¿no? En términos económicos para solventar algunas necesidades del Estado. Entonces, así inició México a ser independiente. Un México que era, entre comillas, independiente, pero que todavía dependía de ciertas instituciones que no compartía los intereses de muchos otros mexicanos, ¿no? Entonces, la educación fue así, ¿no? En el periodo de la conquista, de la independencia, perdón, la educación fue todavía muy religiosa. Sin embargo, ya se empezaba a enseñar acerca de aritmética, de lectura, de escritura
y el adoctrinamiento cristiano, ¿no? Que ese todavía no lo podíamos quitar porque era la iglesia quien estaba solventando muchos de los gastos. Entonces, eh, el asunto aquí es que ya cuando México es un país independiente, entonces ya los ciudadanos empiezan a tener ciertos derechos, ¿no? Empiezan a, a- a estudiar no solamente para poder comunicarse con el dueño, pues no, cuando éramos esclavos, sino ya empezábamos a estudiar para poder trabajar, para poder comerciar ciertas cosas, ¿no? Ciertos bienes, etcétera, etcétera. Y así es como se lleva a cabo la educación durante la independencia, ¿sale? Esto que no se nos pase, la educación durante la independencia fue una educación que fue absorbida en gran medida por la iglesia, ¿no? Pero aprendimos aritmética, escritura, lectura, este, y bueno, la doctrina cristiana que todavía era el componente ahí que no se podía quitar, ¿no? Entonces, bien, esto hay que grabárnoslo bien también, ¿no? El periodo que duró la independencia. Y bueno, el asunto con la iglesia fue creciendo, ¿no? Fue creciendo de tal forma que se empezaron a crear grupos, ¿no? Por un lado estaba el grupo de personas que estaban de acuerdo en que la iglesia todavía siguiera eh, involucrada en las decisiones de gobierno, y por otro lado, y además en la escuela, ¿no? En la educación, en las decisiones públicas, pues, ¿no? Y por otro lado había gente que no estaba de acuerdo con esto. Eh, Estas personas que estaban de acuerdo con lo de la iglesia, además, eh, preferían que todo lo económico se distribuyera dentro del mismo país, ¿no? No estaban muy de acuerdo en que otros países estuvieran interviniendo en México en términos económicos, y querían crear una política muy, muy interna, pues, ¿no? Un asunto muy, que implicaba, pues, que todo se apoyara a partir del Estado. Y el Estado, a su vez, está influenciado en gran medida por las cuestiones religiosas. Este grupo de personas que estaban de acuerdo con esto eran los conservadores, ¿no? Por eso se les dice conservadores. Y había otro grupo de personas que decían, a ver, no hay problema con comerciar con extranjeros, pero lo que sí urge es que ya la iglesia no tenga poder, pues, dentro del Estado, ¿no? De las decisiones de gobierno. Es importante entonces que haya un grupo o sea, que la iglesia sea un establecimiento privado, pues, ¿no? Un establecimiento aparte, que no forme parte de lo que son las decisiones gubernamentales. Y este grupo de personas que estaban de acuerdo en eso, que decían, no, pues es que tenemos que separar a la iglesia del Estado, son los liberales. Se crearon muchas disputas muy grandes entre estos dos grupos de personas que pensaban de manera contraria, ¿no? En algún sentido, y esa disputa fue creciendo, ¿no? Hasta que se convirtió en una guerra. Esta fue la guerra de Reforma, que duró aproximadamente 3 años, ¿no? Aquí están las fechas, recordemos, es importante aprendernos las fechas, pero sobre todo es importante recordar qué fue lo que pasó, ¿no? La guerra de Reforma alude a un conflicto entre liberales y conservadores, y termina precisamente en el momento en el que Benito Juárez, un liberal, se instala ya en la administración de la Ciudad de México. Este, a partir de ahí, eh, a partir de ahí fue que se reconfiguró el, la forma de gobierno en México, ¿no? Se instauraron nuevas leyes, y un poco después ya se promulgó el artículo tercero de la Constitución, que es el artículo que estuvimos revisando en este parcial, ¿no? Entonces, bueno, en la Guerra de Reforma, entonces fue la disputa entre liberales y conservadores, y vamos a hacer un repaso sobre algunos de los liberales en México, ¿no? El liberalismo en México. El liberalismo en México aludía principalmente a una forma de pensar, pues, ¿no? Que estaba orientada a defender una supuesta libertad del individuo, y a que el Estado interviniera de manera mínima en la vida social y económica de las personas. Los liberales lo que buscaban era esto, ¿no? O sea, tratar de que la gente tuviera más libertad, y que el Estado no metiera mucho las manos en lo que hacían, en la forma de manejar la economía de las personas, ¿no? Este, y entonces estaban de acuerdo en que si una persona tenía ciertos recursos, pues que sin ningún problema pudiera comerciar con extranjeros, o de la manera en que lo decidieran hacer, ¿no? Este,
Entonces, bajo ese mismo supuesto es que no consideraban correcto que estuviera interviniendo la iglesia, pues, ¿no? Dentro de las decisiones del gobierno y así se desarrolló el liberalismo, ¿no? Aquí están algunos nombres de algunos personajes importantes del liberalismo en México, este, y pues el personaje, uno de los personajes más famosos, ¿no? Que está aquí, que es Benito Juárez, ¿no? Eh, entonces, bueno, a esto nos referimos con el liberalismo, ¿no? En ese entonces era importante, ¿no? Se buscaba que el gobierno no fuera como tal una dictadura en el sentido estricto, ¿no? De la palabra, sino que cada quien tuviera cierta libertad, ¿no? Y que entonces la iglesia se separara del Estado, del gobierno, y esto se buscaba, ¿no? Actualmente se habla de neoliberales, que es otra forma de liberalismo, pero que no tiene nada que ver con lo que se buscaba en ese entonces, ¿no? Igual hay gente que no reconoce el concepto, pero no hay que confundirlos, ¿no? Los neoliberales actualmente, tienen ideas similares en términos de cómo manejar ciertos asuntos económicos, pero pero lo que dice la gente que habla de neoliberales es que ponen el bien privado por encima del bien público. Esto es que, por ejemplo, la educación como un bien público, los neoliberales no les importa dar esta cierta calidad que debería tener la educación, sino que lo que les importa es hacer de la educación un negocio, una cuestión privada y entonces que eso sea lo más importante, ¿no? Por ahí más o menos en términos muy, muy, muy vagos, es algo a lo que aluden pues cuando se habla de neoliberales. Pero repito, no quiero que confundamos ese concepto con lo que fue el liberalismo de la guerra de reforma, ¿sale? Nosotros no estamos hablando de neoliberales en este parcial, estamos hablando de liberales. Liberales que en la guerra de reforma buscaban algo que desde el punto de vista de varios autores sí era importante y necesario en México, ¿no? Que el Estado no interviniera tanto en la vida social y económica, y separar sobre todo a la iglesia del Estado, ¿no? Entonces, bien, por un lado, esos eran los liberales. Por otro lado, tenemos a los conservadores, ¿no? Los conservadores, aquí están algunos nombres. Hay que grabarnos también los nombres, ¿eh? De pronto en alguna evaluación podrá venir algo de esto. Hay que tener esto en cuenta, ¿no? En ese sentido, bueno, el conservadurismo en México fue un conjunto de ideas, que no estaban de acuerdo que hubieran cambios tan radicales, pues, ¿no? Iban más acorde a que todo se fuera manejando poco a poco, que no intervinieran mucho, algunos países extranjeros, en términos de económicos, pues más que nada, ¿no? En términos religiosos, por ejemplo, pues los españoles influían mucho en la iglesia y ellos estaban a favor de que la iglesia influyera todavía en las decisiones del Estado, ¿no? Para ellos eso no era un problema. Entonces, bueno, estos dos grupos, ¿no? Estos dos grupos que eran los liberales que están por acá y los conservadores que están acá, tuvieron una guerra, ¿no? Una guerra que se llama Guerra de Reforma y al final de cuentas este grupo fue el que ganó, ¿no? Los liberales, se instauraron en el poder y inmediatamente cuando Benito Juárez se instaura en el poder promulga las leyes de reforma, ¿no? Y ahí es en donde acaba la guerra de reforma. Se promulgan estas leyes, que en conjunto lo que buscan era quitar este poder de la iglesia, pues, ¿no? Más que nada eso era. El asunto de separar a la iglesia del Estado no era algo propio solamente de Benito Juárez, ¿no? Hay que también mencionar eso. Sí era algo de los liberales, pero no era Benito Juárez el único liberal, ¿no? Por ahí habían existido algunos intentos ya, de Valentín Gómez Farías, de varios liberales que buscaban ya separar a la iglesia del Estado. Sin embargo, la guerra de reforma termina cuando Benito Juárez entra al poder y Benito Juárez fue quien se encargó de promulgar estas leyes. Entonces, a él es al que se le atribuye esta separación entre la iglesia y el Estado, ¿no? Generalmente. Tenemos estas son algunas de las leyes, no vamos a profundizar en esto. Este, lo importante es ver que a partir de estas leyes de reforma fue que se separó a la iglesia del Estado, ¿no? Y se le despojó de muchos poderes que tenía, ¿no? Por ejemplo,
el asunto de que intervinieran, ellos tenían el poder de intervenir en asuntos militares, ¿no? Y pues esta ley Juárez pues los faculta nada más para intervenir solo en sus propios asuntos, en asuntos pues religiosos, ¿no? Este, este asunto de que cobraban renta por sus grandes terrenos que tenían, también les quitaron ese poder. Y por acá también se les cobraban, hacían cobros muy elevados, pues, ¿no? Obligatorios para la gente, este, por servicios como bautismos, bodas, actos funerarios, etcétera. Todo eso se quitó. Entonces, bien, sobre la guerra de reforma, eso es lo que hay que decir, ¿no? Hubo ciertas leyes que se promulgaron ya después de que terminó la guerra de reforma, ¿no? Recordemos que la guerra de reforma termina aquí, este, y pues durante ese tiempo, pero posterior a eso fue que se instauraron las leyes estas que están aquí, ¿no? Que son las leyes de reforma. Entonces, bien, posterior a eso, una vez realizado estos cambios, y como Benito Juárez entra al poder con el apoyo de Estados Unidos, etcétera, etcétera, eh, empezó ya a darle otro giro a la educación. La educación en México entonces hasta había tenido un enfoque totalmente religioso, ¿no? En un punto. Cuando entra Benito Juárez al poder, se empieza a separar la iglesia del Estado y la educación también empieza a salirse del Estado, de la iglesia, de lo religioso, pues, ¿no? La educación entonces empezó a ser laica y Benito Juárez tenía estas ideas de sacar a la iglesia, pues, ¿no? Pero no solo sacarla, sino que quitar a la iglesia implicó entonces que el peso educativo, pues, ¿no? De las escuelas se enfocara en atender asuntos relacionados con la cientificidad de la educación, ¿no? Con un enfoque positivista orientado a atender un asunto meramente científico. Así fue que se modificó la forma de educar en el país, pero resulta que esto ya formó las bases, formó una nueva forma de educar y eso todavía sigue siendo vigente hasta esto entonces, al menos hasta este entonces, ¿no? Al menos en los escritos, se supone que la educación que nos imparten debería de ser basada en aportes científicos y no en ideas, etcétera, etcétera. Pero esto está ahí, pues, ¿no? Está desde esas leyes y un poquito más adelante, en 1917, se revisan las leyes y se reforma el artículo tercero constitucional, ¿no? El artículo tercero constitucional es el primer artículo que estamos revisando y que para ser el artículo que conocemos actualmente pasó por un montón de reformas, ¿no? Recordemos entonces qué es una reforma, ¿no? Una reforma, cuando hablamos de una reforma, hablamos de un conjunto de modificaciones o añadiduras, ¿no? Que se hacen a una ley, ¿no? Por medio de una cuestión que actualmente funciona así, ¿no? Para poder modificar una ley, para poder reformar una ley, se debe de votar, se debe de hacer un procedimiento, ¿no? Que implica que en la Cámara del Congreso de la Unión, la mayoría voten a favor de que se reforme una ley. Entonces, en 1917 se realizó la primera reforma y listo, ¿no? El artículo 3 empezó a irse poco a poco construyendo y reconstruyendo hasta ser el artículo que conocemos actualmente como el artículo tercero constitucional. Es importante mencionarlo porque a muy grandes rasgos el artículo tercero esto es lo que dice, ¿no? Que la educación debe ser pública, laica, gratuita y además obligatoria. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las reformas que se les hizo a ese artículo para después finalizar en las fracciones por las que se compone el artículo tercero. Entonces, bueno, recordemos entonces que una reforma se refiere al conjunto de cambios, a un cambio o a una añadidura que se le hace a una ley que ya existe, ¿no? Para poderse reformar una ley, se debe de primero votar en la Cámara del Congreso de la Unión y la mayoría de los votantes deben de aprobar esa modificación, ¿sale? Entonces, bueno, la primera modificación entonces fue en 1917 por Venustiano Carranza, que es el personaje que sale aquí en la foto. Y bueno, se incorporó, ¿no? Esto acerca de que la educación debe de ser libre, pero debe ser laica, ¿no? O sea, ya se hablaba de que la educación tenía que ser laica, y Venustiano Carranza dice sí, pero tiene que ser libre, ¿no? O sea, se debe enseñar en función de ciertos derechos
que permitan la libertad, pues, ¿no? O sea, que las escuelas tienen que tener esa facultad de decidir qué se enseña, qué no se enseña, pero no debemos caer en lo religioso, pues, ¿no? Lo religioso va a la iglesia, no a las escuelas, ¿sale? Entonces, bien, aquí están todas las reformas que ha tenido el artículo 3. Vale la pena que, más que las fechas, recordemos que son 11 reformas, ¿no? 11 reformas son las que ha tenido hasta este momento el artículo tercero constitucional. De pronto, por ahí en estos días a lo mejor le hacen otra, no sabemos, pero nos quedamos con eso, ¿no? Van 11 reformas hasta el momento. Entonces, bueno, la primera reforma ocurrió el 12 de diciembre de 1934. Fue gracias a este personaje que está aquí, que se llama Lázaro Cárdenas, quien aprobó y fíjense, ya desde el 17 al 34 estamos hablando de tiempos muy largos, ¿no? Bueno, en el gobierno de Lázaro Cárdenas se aprobó que la educación se debe de basar en la transmisión de conocimiento científico, que si bien ya era la intención, bueno, se terminó de institucionalizar en esta reforma, ¿no? Con el artículo tercero. El gobierno de Miguel Alemán en 1946 se incorporó que la educación, y esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Que la educación tenía que fomentar el amor a la patria, ¿no? Educábamos individuos entonces, no solo para que aprendieran ciertos conocimientos, sino para que además tuvieran ese sentimiento de amor a la patria, los honores a la bandera y todo esto. Y fue debido al contexto, ¿no? En el que estábamos. En ese entonces acababa de pasar algunas guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, si no estoy equivocado, y este contexto pues hizo que se resaltara la pertinencia, ¿no? De amar a la patria, ¿no? Bien, entonces una tercera reforma ya fue en los 80s con José López Portillo, en donde se estableció dotar de autonomía a algunas universidades, ¿no? Las universidades pueden ser autónomas, se reforma este artículo, lo cual implica que las universidades tienen esa capacidad de decidir qué es lo que van a impartir, ¿no? Siempre y cuando lo valide el gobierno, pero además, no solo en términos curriculares, ¿no? Sino en términos, por ejemplo, de esto que habíamos platicado, ¿no? De que algunas escuelas tienen sus propios reglamentos, incluso sus propias leyes, ¿no? Entonces, no puede, por ejemplo, la policía entrar a una escuela, ¿no? A modificar, a ver qué es lo que se hace ahí, ni nada. Las escuelas, además, deciden qué carreras impartir, el contenido, aunque debe de estar validado por la SEP, el contenido al final de cuentas lo eligen las universidades, ¿no? Las materias, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto fue en la tercera reforma. En la cuarta reforma ya es un tanto más reciente, en 1992, con Salinas de Gortari. Se aprobó que la educación que imparte el Estado, además de que sea laica, debe de promover el profesar una religión, ¿no? Si bien los contenidos no deben tener material religioso, tampoco es válido que un profesor les esté hablando de religión a los estudiantes. Y esto debido a que los tiempos cambiaron, ¿no? Ya no se trata de liberales contra conservadores, sino se trata de que ya hay un montón de creencias y hay gente que cree en un montón de cosas y no es justo que esté un profe hablándoles sobre una religión determinada o tratando de convencerlos cuando cada quien es libre de creer en lo que quiera, ¿no? Bien, en la quinta reforma se realizó otra reforma más en el gobierno de Salinas de Gortari. Y aquí se aprobó que la educación debe ser financiada por el Estado, ¿no? En todos los tipos y modalidades educativas, el gobierno tiene que destinar una parte del presupuesto público para apoyar a la educación, ¿no? Bueno, en el gobierno de Vicente Fox se estableció que la educación tenía que ser obligatoria desde el preescolar hasta el nivel medio, este, y que el Poder Ejecutivo debe determinar los planes y programas de estudio de la educación básica y normal, ¿no? Que actualmente así se hace todavía. Ya la séptima reforma fue en el gobierno de Felipe Calderón, que se empezó a meter este asunto de los derechos humanos, ¿no? Que la educación debe estar orientada a respetar los derechos humanos. Se plantearon varios planes de estudios orientados, se replantearon, pues más bien orientados a esto, ¿no?
Igual son temas que profundizamos en la sesión, nada más estamos haciendo una especie de recordatorio, ¿no? Más o menos. Entonces, bien, la octava reforma fue otra vez en el gobierno de Felipe Calderón, quien declaró que la educación debía ser obligatoria hasta la media superior, ¿no? Esto es la preparatoria, y que además pasa a ser responsabilidad del Estado. La novena reforma fue una reforma muy polémica que fue parte de una reforma estructural, como le llamaban, en el gobierno de Peña Nieto ya hace relativamente poco, y se estableció que el objetivo principal de la educación era alcanzar la calidad educativa. Ya platicamos de esto, platicamos acerca de que este concepto de calidad educativa propuesto desde una postura positivista, con un montón de indicadores que no miden precisamente la calidad, fue algo que generó mucho conflicto, ¿no? Actualmente sigue vigente, no como tal esto, pero sí el mismo mecanismo, pues todavía no ha propuesto nada nuevo el gobierno en esos términos. Lo único que hicieron fue frenar la evaluación al profesorado que se les hacía. Entonces, bueno, en el 2016, en el gobierno de Peña Nieto todavía se reformó por 10ª vez el artículo y se estableció que la función social educativa debe ser expedida para la federación, las entidades federativas y los municipios. Bueno, ya lo habíamos platicado también, tiene que ver con la forma de distribuir el presupuesto, ¿no? Y bueno, ya la 11ª reforma ya fue hace 2 años, ¿no? El gobierno de López Obrador, el presidente actual. eh, y bueno, realmente lo que hizo el presidente fue darle otra vez ese valor al magisterio, ¿no? A la CENTE especialmente, y se crea el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que es el organismo que dicta, ¿no? Las convocatorias, etcétera, etcétera. En este mismo artículo, en esta reforma, se agregó que el Estado debe garantizar los materiales, infraestructura, etcétera, etcétera, que pues es un deberá, ¿no? O sea, debería de ser así, pero no está garantizado en todas las escuelas ni los materiales, ni la infraestructura, ni el mantenimiento. Pero bueno, está en la ley, ¿no? Esperemos que se cumpla. Y además se habla de que la educación integral, la educación básica debe tener un enfoque integral que ya tiene que ver con estas posturas, ¿no? Acerca de la perspectiva de género, las humanidades, etcétera, etcétera. Esto impactó en varias partes, no solo en la educación básica, incluso en la educación superior, en el CONACYT, por ejemplo. Pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. Y bueno, esto fue el artículo, las reformas que sufrió el artículo, ¿no? El artículo tercero actualmente se puede resumir con lo que dice aquí. Toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe impartir y garantizar la educación. Se compone por algunos elementos como los que vienen aquí señalados y se divide en fracciones, ¿no? Un artículo, para poderse estructurar mejor, se divide en fracciones generalmente. Y estas son las fracciones, ¿no? La fracción 1 dice que la educación debe ser laica y ajena a cualquier doctrina religiosa, ¿no? Esto ya lo hemos comentado varias veces, se debe a la libertad de creencias que se debe permitir en la educación pública, ¿no? Estos, esta fracción especialmente alude a la educación pública, ¿no? Porque de pronto otra fracción faculta a los particulares a abrir sus propias escuelas y ellos pueden hacer una escuela religiosa. Pero la educación pública debe ser laica, ¿no? La educación pública debe ser laica para que entonces todos puedan tener acceso a ella independientemente de lo que crean, pues, ¿no? Entonces facilita la inclusión. Bien, el artículo 2 dice que la educación debe estar orientada al progreso científico y fomentar la lucha en contra de la ignorancia. Esto es otro debería, pues, ¿no? Porque si bien se busca esto, ya hemos comentado que en muchos casos no necesariamente se logra, ¿no? ¿Cuántos profesores conocemos que sepan acerca del método científico, de metodología de la investigación? ¿Cuántos profes conocemos que basan sus afirmaciones en ideas y no en cuestiones científicas, ¿no? Incluso para dar sus clases, ¿no? De pronto platicamos de que a algunos les ha tocado que les recomienden, que un profesional les recomiende consumir este dióxido de cloro y todas estas cosas que no son científicas, pues, ¿no? Entonces, la fracción 2 implica esto, ¿no? La educación debería ser así, pero ya en la práctica a veces no es tan sencillo, pues, ¿no? Vale la pena de todas formas reconocerlo porque es a lo que tenemos derecho, ¿no?
Bien, la fracción 4 habla de que la educación debe ser gratuita. Ya hablamos también sobre algunos temas relacionados con esto, ¿no? La educación gratuita, que a veces hay cuotas que tenemos que dar, pero son para algunos aspectos, este, que no están, que no atiende el gobierno, pues, ¿no? En términos de gratuidad, el gobierno faculta, garantiza más que nada un presupuesto para la escuela y además poner la infraestructura, el edificio y pagarle a los profesores. Todo lo que se ocupe fuera de eso, que no pueda cubrir el presupuesto, generalmente se hace a través de cuotas ya voluntarias que deberían de dar los padres de familia y que deberían de ser voluntarias, ¿no? No deberían de ser obligatorias. Bien, la fracción 5 se habla de que se debe promover la innovación científica, humanista y tecnológica, se debe dotar entonces a las escuelas de equipamiento, difundir la cultura y estimular la investigación. La fracción 6 faculta a particulares a poner sus propias escuelas, ¿no? Es lo que dijimos, los particulares pueden poner educación privada, pueden abrir sus propias escuelas, pero siempre tienen que tener validez oficial sus instituciones, si no, no pueden eh, dirigir la educación. No, especialmente esto aplica para la educación media superior, porque en la educación superior sí hay algunas escuelas que no tienen, por ejemplo, el REBOE, ¿no? Esto es muy conflictivo, pero bueno. En el artículo, en la fracción 7, perdón, del artículo tercero se habla de la autonomía de la educación superior, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Cada escuela es libre de crear sus propias metas, objetivos institucionales y atenderlos como lo consideren pertinente, ¿no? La fracción 8 habla de que la educación debe estar coordinada por el Congreso de la Unión. Este Congreso debe fijar aportaciones, sanciones, leyes, etcétera, etcétera. Es lo que habíamos comentado, ¿no? En tiempos de Peña Nieto. La fracción 9 habla acerca de la creación del sistema de mejora continua de la educación. Esto es fomentado en gran medida por el UCICAM, ¿no? Este asunto del consejo técnico y todo esto, idealmente está orientado a que se hagan estudios para que el Estado pueda conocer qué está pasando en términos educativos y sugerir mecanismos para atender cualquier problemática que se logre detectar, ¿no? Este, Son de las fracciones recientes. Y la fracción 10, este, que habla acerca de que el Estado deberá proveer a la población las herramientas necesarias para poder acceder a la educación. Eh, la obligatoriedad, pues, ¿no? De que la obligatoriedad llega hasta la educación superior. Entonces, bueno, la presentación la vamos a dejar hasta aquí. La idea simplemente es repasar este asunto de las fracciones, ¿no? Por ahí creo que se nos pasó una fracción. No, sí estamos bien. Este, eh, lo importante es repasar esto, ¿no? Por favor, traten de poner especial atención a cada una de las fracciones. ¿Qué quiere decir cada fracción? Y y bien, pues no, distingamos entre unas son fracciones y otras son reformas, ¿no? No es lo mismo una fracción que una reforma. Una reforma son los cambios que sufrió el artículo y las fracciones ya es el artículo tal y cual está, ¿no? Las fracciones es el conjunto de elementos que conforman al artículo como tal. Son las bases, una de las leyes que forman bases de lo que es el artículo tercero que regula lo que se hace en la educación y por ahí vamos a ver otras leyes más adelante, ¿no? Entonces, que no se les pase nada, denle una buena repasada a todo esto y, y cualquier duda, cualquier pendiente que haya, déjenmelo saber, ya saben que cuentan conmigo, ¿no? Entonces, estoy aquí dándole nada más para atrás para que recuerden los temas que estuvimos revisando y que no se nos pase ninguno, ¿no? Entonces, tenemos la conquista, la independencia de México. Recuerden revisar las fechas, ¿no? Cómo era la relación Estado, escuela e iglesia. La guerra y las leyes de reforma, la conformación del artículo tercero en términos de reformas y de fracciones. ¿Sale? Hasta aquí dejo el video entonces. Cualquier duda avísenme. Saludo.